Auspician este programa Editorial Hammurabi. Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. Estudio Trota y Asociados. Club Diplomático. Bienvenidos a Revolución en Valores, este gran magazine. Hoy un programa bellísimo con dos mujeres muy bellas que me acompañan. Una de ellas, abogada laboralista, va a venir a respondernos todas las dudas que vos tenés del otro lado. ¿Qué pasa el 24? Mi empleador 24 y 31 de diciembre, me puede obligar a ir a trabajar. Sí, no. Bueno, ella es una joven abogada que ha revolucionado las redes sociales y, por supuesto, el mundo jurídico. Por otro lado, también nos acercamos a las vacaciones y queremos viajar, quienes quieren irse al exterior, y está con nosotros otra de nuestras abogadas especialistas para contarnos qué hacer con nuestros hijos menores de edad, qué pasa con las ciudadanías italiana y española. Por supuesto, temitas de actualidad y también compartirles la pronta inauguración de nuestra escuela Revolución en Valores. Una escuela que va a responder a todas las necesidades que usted tienen del otro lado para lograr y desatar su gran potencial personal y profesional. Todo esto en minutitos más después del corte. Gracias. Como les decía en el inicio del programa, hoy me acompañan dos de las bellísimas abogadas que nos visitan siempre. Una de ellas columnista en nuestro programa y pasó ya mismo a saludarnos porque es un programa jugosísimo. No queremos que usted del otro lado se pierda nada de nada. ¿Cómo le va, Sol? Hola, Rita, ¿cómo estás? Un placer. Nos vamos acercando a fin de año, por supuesto, y trajimos a una joven que ha descontrolado para bien las redes sociales. Ella es abogada laboralista, sabe mucho de derecho, puntualmente, insisto, de temática laboral. Con nosotros la doctora Elisa Serri. ¿Cómo le va? Hola, Rita. Hola, Un gusto Eli. estar acá como siempre. Qué lindo, Eli, que nos acompañes. Bueno, la gente ya te quiere en redes, la verdad, y está bueno eso, porque lo que originan las redes sociales es la oportunidad de ofrecer, de dar un servicio, de contribuir con las necesidades que la otra persona, se requieren del otro lado, ¿no? De una forma sencilla y simple, porque a veces los abogados tenemos este problema justamente de no poder llegar fácilmente a ser comprensibles con la necesidad que está atravesando una persona a nivel jurídico. Bueno, Eli, tuvimos que elegir acá con la doc y en la Había Produ, muchos temas para hablar. Sí, tuvimos que elegir. Y bueno, se acercan las fiestas, fin de año, Navidad, los brindis y demás. Y obviamente hay muchas empresas, ahora puntualizaremos, que trabajan y es como una especie de temporada alta, obviamente. Venimos de 2 años de una pandemia, nadie quiere perder un centavo, pero también los empleados quieren descansar. Entonces, esta colisión de valores, ¿no? De derechos. Por un lado, el empleador a que pueda generar su mayor ganancia en estas fechas, pero por otro lado, los trabajadores que necesitan su descanso o no quieren trabajar porque quieren pasarlo con sus familias. ¿Cómo opera esto, Eli, los días 24 y 31? Si existe obligatoriedad para algún gremio en particular y qué puede hacer el empleado en caso de no querer ir a trabajar. Bueno, como regla general, los feriados no son obligatorios para el trabajador. Es decir, Bien. El trabajador puede optar por ir a trabajar un feriado o puede decidir no ir. En caso de que vaya, obviamente se le va a pagar el doble. Ahora, hay excepciones.
Hay actividades que por el tipo de negocio que se lleva a cabo, como por ejemplo los gastronómicos, los hoteleros, los pilotos, los empleados de la salud, de la seguridad, del transporte, que son actividades tan esenciales, o quizás, por ejemplo, en el caso de los hoteleros, que tienen pico de actividad en esas fechas, que el empleador le puede requerir al empleado que vaya a prestar servicios, pero siempre pagándole el doble. Ahora, hay como un toma y daca, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el 24 y el 31 es un día no laborable, es decir, que tenés que ir a trabajar si tu empleador te lo requiere. Los feriados son el 25 de diciembre, que es la Navidad, y el 1 de enero. Esos días, si no te desempeñás en algún tipo de estas actividades que mencioné anteriormente, vas a poder elegir no ir a trabajar. Bien, bueno, clarísimo, ¿no? Perfecto. No menor el tema, porque es una de las dudas que surgen acá en la Produ e imagino en sus redes, Doc. También lo que sucede llegando el final de un año, obviamente todos traemos cansancio, hay personas que, bueno, tratan de trabajar más de las horas debidas, hacer horas extras para poder llevar un peso más a la casa, y se presentan muchas situaciones ligadas al estrés laboral. Hablar un poco claramente para que una persona, bueno, tal vez decide ir a consultar a un abogado, pero previo a invertir esa energía en ir y consultar a un abogado, poderles ser claros y que puedan percibir en qué casos realmente hay estrés laboral y qué tipo de pruebas van a requerirse para que el empleador realmente sea merituable darle una licencia por estrés, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que empezar a cortar con esta idea de que los empleadores y los trabajadores son enemigos, Rita. Claro. Yo creo que si el empleador, los empleadores, las empresas, no importa cuán grandes sean, empezaran a comprender que si se mejora el clima laboral con pequeñas cosas, no con grandes inversiones de dinero, sino con pequeñas cosas, ser un poco más flexibles con el trabajador. Por ejemplo, si tiene que ir a buscar al colegio una hora antes al hijo porque se enfermó, dejarlo y en todo caso lo repone al día siguiente. Son cosas que alivian la tensión, aunque no parezca, no generan un perjuicio económico en el empleador y pueden, al contrario, generar un beneficio en el empleador. Porque el trabajador que se agota es un trabajador que, como vos bien dijiste, termina con estrés laboral, y ese estrés laboral no es ni más ni menos que una licencia posiblemente psiquiátrica, porque el que va a determinar si hay estrés y si el trabajador está posibilitado o no de ir a trabajar es un médico psiquiatra. Siempre es psiquiatra y no es psicólogo, por ejemplo. Exactamente. A ver, está controvertido si puede ser un psicólogo o un psiquiatra, pero yo siempre aconsejo que sea un psiquiatra porque son aquellos que pueden medicar y que pueden dar un diagnóstico, digamos, médico, formal, que sea más serio, entre comillas, y respaldable frente al médico de la empresa que va a tener que constatar. Bueno, no menor. Y una pregunta, Eli, ¿qué pasa en estos casos donde, bueno, haya un diagnóstico de estrés, si hay licencias, por ejemplo, desconozco, si es 1 mes, 2 meses, 3 meses, si es pago, no es pago, si hay reserva de puesto, por ejemplo, ¿cómo sería en estos casos? Siempre que un profesional médico les indique un reposo laboral, ya sea corto o largo, como en el caso de una licencia por estrés, esa licencia va a ser paga. La duración de esa licencia paga va a depender de tu antigüedad en el empleo y de las cargas de familia. Las cargas de familia es, por ejemplo, si vos estás casada o no, si tenés hijos a cargo menores que vos tenés que mantener. Bueno, son todas cuestiones que rondan a la vida del trabajador, que influyen obviamente en los gastos que el trabajador tiene día a día. Por ejemplo, si una licencia dura 6 meses, esos 6 meses van a ser pagos. Ahora, una vez que termina la licencia paga, el trabajador entra en un periodo que se llama reserva de puesto, en el cual la empresa tiene que guardarle su lugar de trabajo, pero ya no le tiene que abonar el salario. Y una pregunta que por ahí no sé si se hace mucho. Yo te pregunto como del otro lado, ya que no es mi área. Claro. En una licencia por estrés, por ejemplo, yo tengo licencia por estrés. Sí. ¿Me puedo ir de viaje porque estoy cansada y quiero tomarme un viaje o Elemental. tengo que estar? Esto se da mucho, se plantea Sí, porque son las esto me lo grandes preguntan preguntas. un montón y depende específicamente de cuál sea tu cuadro clínico y de qué te haya recetado concretamente a vos el profesional tratante. Estar de licencia por estrés, yo siempre lo recalco esto, no es estar con prisión domiciliaria. O
Se supone que vos estás imposibilitado de realizar ciertas tareas que te influyen o te incluyen una presión desmedida que puede afectar negativamente en tu vida. Pero podés ir al supermercado, podés ir a ver un familiar, podés hacer todas aquellas cosas que el médico te recomiende para mejorar tu estado negativo de salud. Sí, pero es una cosa, acá hay que comentarlo, hay que debatirlo, chicas, porque creo que son las cuestiones que están como escondidas, Tal grises. La persona que pide por estrés laboral, por lo general, esto viene ligado a cierto nivel de psicopateo. La persona siente culpa, el trabajador es condición sine qua non, sino que llamen a la Produ y digan quién no siente culpa por pedir una licencia por estrés, o sea, o pasás de la culpa o a no importarte nada. Es muy difícil lograr el punto intermedio, ¿ok? Porque uno siente que no está siendo provechoso en su trabajo, que está generando un gasto, una erogación al empleador. Entonces, la realidad, y esto para ligarlo con el acoso laboral, ver cómo se puede prever. Por supuesto que hay que cambiar culturalmente para generar una ecología positiva, convivible, como usted decía, Doc, entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo hacer para sacar esta matriz del trabajador argentino de que realmente lo sabemos, los que trabajamos en tribunales, ejercimos y demás, sienten culpa? Y, insisto, se pasa de no importarme nada por esa culpa o bien me siento totalmente perseguido todo el día y no salgo por poco las persianas bajas de mi casa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, está bueno lo que me mencionás, porque la verdad es que está estudiado el tema de, no sé si conocen el término gaslighting, que se usa mucho. Es un término que se usa mucho en realidad en términos de parejas, de relaciones amorosas, para explicar por qué la víctima que está sufriendo ese maltrato tiende a sentirse culpable de ese maltrato. Este término que se usa en el término de parejas amorosas también aplica en el acoso laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador que está sufriendo ese acoso tiende a sentir, le hacen sentir, ya sea que el acoso lo recibe de un par o de un superior o de alguien que quizás está bajo su dependencia, le hace sentir que en realidad está exagerando, que no es tan grave lo que está pasando, que los comentarios no son quizás tan agresivos. Y todo eso se llama gaslighting, que en inglés, esto es un término en inglés, y en español significa que en este caso el trabajador en cualquier ámbito de la sociedad en el que te encuentres, vos estás sufriendo algo, te hacen dudar de tu juicio y terminás pensando que quizás estás loco. O sea, Doc, ¿en qué porcentaje el estrés laboral viene acompañado del acoso? Yo me animo a decirlo casuística. Obviamente no es algo serio, no es una medición cuantitativa, quiero decirle a la señora, al señor del otro lado, nuestros jóvenes, pero la realidad es que el estrés laboral viene muy ligado con el acoso laboral, con el entorno de trabajo. Por supuesto una de las primeras causas. Claro, por supuesto que están esos casos en donde la persona tal vez es colocada en un puesto inclusive superior y por una cuestión de personalidad no lo resiste, no lo tolera. Están esas excepciones, insisto, pero me animo a decir que son excepciones. ¿Puede ser, Doc? A mí me parece que en general, como mencioné antes, las empresas subestiman la importancia del clima laboral. Y el clima laboral vuelve a eso, es como que todo vuelve a eso. Porque obviamente que el estrés, para mí una persona que está siendo acosada laboralmente, es imposible que no esté estresada. Porque cualquier persona a la que le atacan la dignidad, su capacidad de trabajo, hablan de su figura quizás. Sí, pero aparte el medio probatorio es tan endeble, ¿no? Que es lo que se ve en materia laboral, lo sabemos en general los abogados, porque además hay guerras silenciosas, sigilosas, que tal vez no son expresas. O sea, hay mucho de lenguaje no dicho. No verbal, no expresado. Entonces, eso también configura acoso, ¿verdad? Es un tema justamente porque la prueba esencial para poder acreditar el acoso son los testigos. Claro. Por eso muchas veces hay un problema probatorio porque el acoso sucede puertas para adentro. Nadie te acosa delante de 20 personas. Claro. Entonces los jueces empezaron a ser más flexibles
con el tema de la prueba y decir, bueno, esperemos, porque en la vida real lo que sucede es esto, más allá de lo que está plasmado en la ley y de lo que nos han enseñado en los libros en materia probatoria. Sí, seguro. Está bien que los testigos son una prueba importante y que obviamente no se puede acusar a nadie sin prueba. Pero si esto sucede puertas para adentro, vamos a tener que empezar a buscar una alternativa probatoria para defender a esa persona que está siendo acosada. Porque si no hay un vacío legal que termina desprotegiendo al más débil, que en definitiva es la víctima que está sufriendo ese acoso, que está estresada y que no se sabe cómo puede terminar esa situación, porque va más allá de una licencia paga o no paga. Seguro. Hay una persona que está sufriendo. Bueno, y esto, Doc, viene muy ligado, chicas, a la matriz de corte autoritario que hemos tenido en este tipo de países, que bueno, con replanteos que estamos viviendo, ¿no? Con todo un refresh que también lo generó esta revolución tecnológica que mencionamos tanto acá en el programa, probablemente se ha marcado o vamos pasando de una verticalidad en el modo de entender las órdenes, el poder dentro de una empresa, a un sistema más de tipo horizontal, en donde realmente el empleado haya una convivencia más ecológica, ¿no? Que es volver un poco a lo del clima laboral, Doc, esto que menciona. Pero bueno, está caliente, está interesante. Señoras, les propongo, señoritas, una pausa y seguir en el próximo bloque. Vamos a continuar con la Doc y con todos temas de ciudadanía que a ustedes del otro lado les interesa. Un cortecito y ya volvemos. Gracias. Bueno, nuestro segundo y último bloque que promete seguir teniendo la mejor información para compartir con ustedes. Les queremos hacer llegar noticias de actualidad. Qué interesante, Doc. Por supuesto, quisimos que se quede con nosotros como panelista, porque también es muy, muy interesante la info. Gracias, Eli, porque hay gente necesitada de entender cuestiones de temática laboral que tiene mucho de sentido común, ¿no es cierto? Pero por supuesto que no todos tienen la posibilidad de ir, consultar con un abogado y poder responder estas cosas. La verdad que es un lindo servicio. Y hablando de servicios y de desarrollar nuestras potencialidades, le voy a pedir a nuestro Dire querido que nos comparta la placa de nuestra flamante escuela Revolución en Valores. Señoras, señores, Revolución en Valores no solo tiene su magazine, sino su escuela. Como bien vuelvo, insisto. Queremos que puedan desarrollar todo su potencial, tanto profesional como personal. Y bueno, conmigo, por supuesto, ahí a la cabeza, con las chicas, con otros profesionales que acompañan, vamos a estar dándoles los mejores cursos para que, insisto, puedan desarrollar su potencial, tanto personal, cuestiones individuales, como profesionales. No jurídicas eminentemente, sino que puedan desarrollar su potencial profesional. Y para eso, por supuesto, tenemos distintas herramientas de coaching, de habilidades blandas de todo tipo, talleres de distintas temáticas, también para que podamos expresar con nuestra imagen, comunicar lo mejor que tenemos para brindar al otro, a la sociedad. Así que prontitos días vayan dejando sus mensajes a la producción y vamos a estar sacando al aire nuestros talleres. Muy bien, y ahora sí, cambiando el ángulo de la información y un tema no menor que nos solicitan, Sol, todo ciudadanía. El tiempo, sí. Programa tras programa, son las preguntas. Felizmente. Y hoy, Sol, decidiste ubicarnos en este tema de ciudadanías italianas, pero hijos menores de 18 años. Porque bueno, la gente quiere viajar, la gente quiere planear y organizar su sentido de prioridad, por supuesto, y tener su documentación en orden, porque es su derecho, como bien nos enseñó la Doc, su derecho de sangre a que si tienen familia italiana puedan tener su ciudadanía. ¿Cómo opera esto para los menores de 18 años? Bueno, acá es importante y yo siempre me dedico a resaltar que hay trabas consulares y hay una manera muy básica. Acá estamos viendo la placa, lo importante que es tener el pasaporte italiano si tenés sangre italiana, y es muy importante también ganarle a las trabas de los consulados, que son cuestiones burocráticas que se interponen con los derechos, como por ejemplo
hicieron este tema de los turnos de hijo directo, turnos de reconstrucción, y una manera de ganarle a estas trabas es, si ya sos italiano o italiana y tenés hijos menores de 18 años, que le hagas el trámite antes de que cumplan la mayoría de edad, ya que no necesitan turno, y al no necesitar turno se ahorran ni más ni menos que 300 euros, que es la tasa consular. No, tremendo, tremendo. O sea, les dan sentido de prioridad tan solo por ser menores. Tal cual por ser menores, no abonan la tasa consular, no necesitan turno. Desde la pandemia se hacen los trámites online a través de un portal que se llama Facit, que es el portal de los servicios consulares para los italianos. Entonces es muy sencillo, se tienen que cargar las actas de nacimientos traducidas al italiano, no hace ni siquiera falta apostilla, así que esto es importante, acta de nacimiento traducida al italiano. Bueno, acreditar obviamente que la identidad de todo el grupo familiar, y los menores obtienen la ciudadanía en aproximadamente 15 días en forma online. Así que esto es un trámite que tienen que aprovechar. Ahora, yo te pregunto, tengo un hijo que se me pasó y cumplió 18 años. ¿Cuánto tarda el trámite para que sea ciudadano italiano o español? Bueno, esta es una gran pregunta, ya que hay muchos casos en donde quizás, por ejemplo, una persona con 2 hijos, uno de 15 años, uno de 19 años. Entonces, uno de los hijos va a poder ahorrarse el tema de la tasa consular, 300 euros, no va a necesitar un turno, el trámite es online. ¿Qué pasa con el que es mayor de edad? Bueno, el que es mayor de edad ya tiene que ir él en forma individual al consulado, necesita turno. Este es el llamado turno de hijo directo, porque sos hijo directo de otro italiano siempre que te corresponda al mismo consulado. Por ejemplo, consulado de Buenos Aires. Entonces necesita turno, va a tener que abonar la tasa consular, que es de 300 euros, y aproximadamente una vez que conseguís el turno, porque no es tan sencillo conseguirlo, son 6 meses. Por ejemplo, ahora que estamos llegando a diciembre, los turnos están para julio. Así que más o menos la demora son entre que sacás el turno y hasta que presentás los papeles y sos reconocido italiano, unos 10 meses aproximadamente, pero por normativa italiana los consulados tienen hasta 24 meses para reconocerte la ciudadanía italiana. Impresionante, Doc. Impresionante la info al día. En otro programa vamos a estar hablando también de cuál es el sentido de prioridad de oportunidad que dan el consulado italiano, España, a los pasaportes, a las ciudadanías, porque días atrás hablaba, creo que con la Doc detrás de escena lo hemos hablado, con el cónsul de Cataluña justamente, que bueno, Dios mediante lo vamos a tener prontito acá, y nos comentaban que, bueno, por situaciones humanitarias y demás, ellos tienen el orden de prioridad para otorgar. Por ejemplo, las personas de mayores de 70 años no necesitan turno para los pasaportes porque el consulado entiende, acá mira, digamos que ellos mismos demuestran que le están facilitando los trámites y le están sacando la obligatoriedad de un turno a los mayores de 70 porque entienden que hay un tema que no es tan fácil obtenerlos. En cambio, a los menores de 70 años no. Entonces, los mayores de 70 años tienen prioridad, no necesitan turno y pueden ir al consulado directamente a hacerse el pasaporte. Pero, Sol, sería para hacerse pasaporte, para no la ciudadanía por primera vez. Ciudadanía, todo sí o sí con turno, a menos de tener menos de 18 años. Es increíble realmente, pero bueno, hay mucho por hacer, entiendo, y espero que el próximo gobierno, el actual, sí, la voluntad política. Claro, ¿cómo juega ahí la voluntad política para acelerar lo que es? Hay algo que la Doc Gorostiaga Sol menciona que es fundamental, que es el derecho de sangre. Es algo que tiene que estar enraizado también en los políticos para que puedan comprender que no es un regalo que nos otorgan, porque cuando yo dialogaba con este cónsul, muy amorosamente me explicaba las dudas que nosotros podemos tener acerca de cuál es el criterio de oportunidad y de prioridad que dan. La realidad es que si yo tengo la sangre, se contrapone con mi derecho, insisto, de sangre, que si tengo sangre no debiera existir esta prioridad. Y de hecho también tengo muchos
clientes o seguidores que me llaman porque ven que se están presentando proyectos en Italia para restringir aún más este derecho, como por ejemplo poner un examen de italiano para intentar tener el reconocimiento de la ciudadanía italiana que hoy se les exige por matrimonio al cónyuge de un italiano. Se le puso esa traba. Ajá. Yo le llamo trabas, porque son trabas, no es más que eso. Y hay un proyecto que está dando vueltas, que no quiere decir que va a salir. Yo personalmente considero que no va a salir, que están intentando también poner que el que quiera ser reconocido italiano, bueno, tenga que saber italiano, lo cual me parece una pavada absoluta. Ya adelantamos que no, políticos, por favor. Y además sí dejar en claro, volviendo a lo que mencionábamos y charlábamos con la doctora Elisa en el bloque anterior, este cónsul me comentaba que los horarios de trabajo de las embajadas están siendo horarios extensísimos, entonces también obviamente utilizar esta empatía, este desarrollo de potencialidades que en nuestra Escuela Revolución de Valores les vamos a estar, por supuesto, colaborando para poder generar y potenciarse mucho más, pero la realidad es que sí, hay que compatibilizar los intereses de los trabajadores del otro lado, que pueda haber la cantidad de personal necesario como para no desgastar, que las personas no entren en un estrés, en una oxidación laboral. Tal cual, mirá cómo se cruzan los temas, porque hay mucha demanda y también hay mucho estrés laboral, mucha demanda de personas que quieren ser reconocidas italianas o españolas, por supuesto, o de la nacionalidad que tengan sus ancestros, como también hay mucho personal de los consulados y embajadas que están tapados de laburo. Seguro. Entonces, sí. Bueno, temas más que interesantes, Doc. Muy, muy interesantes, chicas. Doctora querida, ¿alguna recomendación en especial para su público, sus seguidores y para estos días en temática laboral? Obviamente el tema reforma laboral, que también menciona mucho en sus redes y en distintos papers, la Doc da para un programa entero directamente, entero, pero hay gente que teme con esto de la reforma laboral. En palabritas muy chiquititas, y con esto nos podemos despedir, ¿qué pasa con la reforma que se estudia este gobierno, ¿no? Que fue uno de los caballitos de batalla, si se quiere? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo va a jugar el juego de la democracia dentro del Congreso? Bueno, yo soy una fanática de la democracia, así que yo creo que hay que dejar al presidente electo asumir, empezar a gobernar y no anticiparse a medidas que quizás no están del todo definidas. Ajá. Él ha dicho en determinadas entrevistas que quiere hacer una reforma laboral porque no considera atinada la actual, que tiene una idea basada en el modelo WOCRA, pero la verdad es que detalles Milei no ha brindado, por lo cual hablar sería inoportuno de mi parte, porque la verdad es que no tenemos información concreta. Le deseamos lo mejor, porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Y una vez que él informe cuál es su idea de reforma laboral, me parece que vamos a poder estar habilitados para hablar, pero la idea es tener tranquilidad, paz, se vienen las fiestas, será un nuevo año, todo lo que sea, ojalá sea para mejor. Y en caso de que tengamos información concreta, vamos a poder informarles qué sucederá, ¿no? Y tener en claro que el conforme del Congreso va a ser necesario, por supuesto. Siempre, sí. Siempre. Bueno, chicas, gracias. Muchísimas Tremendo gracias. todo lo que hablamos. Tremendo programa. Diré, nos atrasamos un poquito, 1000 disculpas, pero bueno, la gente del otro lado lo sabe entender también. Hasta la próxima semana. Chao.